Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Estamos listos ya para dar la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología. Ella es Life Coach, Silvia Alvarado, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema cómo alcanzar la realización personal y profesional. Silvuchis, buenas tardes, bienvenida a la radio. Muchísimas gracias, Carol. Buenas tardes a todos. Considero que este tema nos va a encantar porque vamos a tener dos miradas y a enfocarlo desde dos puntos. La forma normal y rutinaria de ver nuestra realización profesional y personal y la mirada desde las constelaciones familiares. Ok, y entiendo que hoy traes compartiendo para nosotros un resumen de material, sí, que lo pueden empezar a pedir porque es gratuito. Si ustedes nos mandan un mensaje en WhatsApp al 5511-9890, les llega de vuelta un link que luego pueden descargar y ahí está toda la información. Y lo mismo, pueden descargar el mismo link en nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Empezamos entonces. Pues fue como hacer también una autorreflexión, Carol, y poder preguntarme y preguntarnos cada uno. Esa es la que más me gusta, lo que dijiste primero. Que nos cuentes de tu vivencia, de tu cosecha personal. Ya voy a ir poco a poco con la cosecha, porque aquí la señora nos tira el agua de un solo. Sí. ¿Qué significa o qué ha significado para mí esa realización personal y profesional? Porque cuando comenzamos a ver libros y comenzamos a ver muchas cosas, nos hablan de estar conscientes de cuáles son mis capacidades, estar consciente cuáles son mis fortalezas para poderme desarrollar. Pero nos cuesta muchísimo, Carol, y lo veo en los diferentes cursos, cuando uno le dice a las personas, escribe 5 grandes fortalezas que tengas para realizarte, para sentirte realizado, para tu trabajo, para el servicio, para lo que sea, o 5 áreas de mejora. Y hay personas que en las fortalezas se quedan volando, pensando, y comienzan a preguntarle al compañerito, mira, decime, ¿verdad? ¿Vos qué pusiste? ¿En qué me ves que yo me desarrollo bien? ¿En qué soy bueno o buena? Y es simpatiquísimo porque nos cuesta tanto realmente ese redescubrimiento de poder decir, tengo la fortaleza para hablar en la radio, tengo la fortaleza para comunicarme, para expresarme, para hablar, para hacer análisis, o sea, para diferentes cosas. Y por eso es que regreso y siempre me recuerdo que comencé a estar más consciente cuando quise entrar a la universidad. Porque antes, te recuerdas, estamos en el colegio y tú ves, me encantan las matemáticas, no, a mí no me gustan, me encanta esa parte de estar con las compañeras, el wiri, de platicar, me gusta la geografía, me gusta esto. O sea, comienza uno a verlo, pero no le da la mayor importancia. Cuando fue en ese momento el tema de decir, cuando fue elegir carrera de diversificado, que me apasiona, no pensé tanto en eso. O sea, sí veía, me recuerdo muchísimo, iba en Shela al Banco de Occidente y veía a las secretarias, el uniforme, todas lindas, maquilladas, eso me encantaba y me sentía identificada. Y entonces yo le decía a mi mamá, mire, yo quiero ser secretaria, yo quiero estudiar para secretaria. Y ella me decía, no, piénselo, porque el magisterio le va a aportar más en la vida y etcétera, etcétera. Es que ella misma era maestra, entonces veía eso como una forma segura de tener trabajo por mucho tiempo. De garantizar el futuro. Y entre que entramos en medio diálogo y no tanto, un poquito, cuando me di cuenta ya estaba inscrita en magisterio. Y la carrera me encantó porque a la larga tenía mucha diversidad.
pero nunca puse atención que era lo que más me gustaba y era decir, me gustaría estar con niños, pero me voy a sentir bien estando con niños dando clases. Cuando hicimos las prácticas, era aquel nervio de voy a poder, el pararme. Los ahorco, me ahorcan. El pararme frente a un grupo, Okay. el preparar la clase, o sea, porque es todo eso. Imagínate qué bonito, me haces pensar en la incertidumbre de podré, no podré, me va a gustar finalmente esto, pero al final, hoy sí lo vemos. ¿En qué año te graduaste tú de maestra? Ni me acuerdo, 73. 3, ok. De ahí para acá han pasado buenos años y hoy podemos seguir viendo en ti esa fase de maestra, porque si algo le gusta a Silvia Alvarado es enseñar, es compartir conocimiento, es llevar luz a donde hay ignorancia. Entonces, sí, o donde hay desconocimiento, sí todo tenías eso como parte tuyo. Sí, pero era toda esa parte de no verlo desde esa perspectiva, posiblemente, ¿verdad? Si no voy a enseñar. Tuve la dicha de ser maestra y fue simpaticísimo. Fui maestra de párvulos, fui maestra fui catedrática en secundaria y fui orientadora escolar y en algún momento tuve ya la oportunidad de estar en la universidad. Y son mundos distintos, parámetros distintos, lo que sea, pero es cómo te sientes realizado, cómo realmente... Para mí es cómo generar, pero eso lo veo hoy, Carol, cómo genero esa conexión con otros, porque no es cuánto les enseño desde el conocimiento, sino es cómo genero esa conexión para lograr realmente que ellos tengan la vivencia del aprendizaje. O sea, de otra forma, ¿cómo transmites luz? Definitivamente, desde ese punto de vista. Entonces, fue como remontarme a todo eso y luego viene la parte universidad y decía, bueno, sigo un profesorado en segunda enseñanza y no, psicología y psicología industrial. Y fue allí, Carol, cuando tomé conciencia un poco de cuál puede ser una de mis fortalezas, qué me va a hacer sentir realizado. Me va a hacer sentir realizado ser psicóloga, apoyar a otros. En ese momento era así, pero desde la psicología industrial. Entonces fue cuando comencé a redescubrir y es a donde los invitaría a que comencemos como a tomar un papelito y decir cuáles son mis fortalezas para lo que realizo. ¿Me siento realmente realizado con eso que hago? ¿Con lo que estoy trabajando? ¿O qué necesito realmente para sentirme desde otra perspectiva, que estoy llegando a las personas? Y entonces creo que en esa reflexión de compartir y de ir hacia adelante es donde ha sido como interesante el poder ir descubriéndome, porque en algún momento uno de los puntos es qué nos puede limitar a no sentirnos realizados. Y entonces uno de los puntos es ¿qué me puede limitar a no sentirme realizada? Mis juicios. Todo ese juicio que yo tengo, y hay una palabra que para mí es extremadamente fuerte, que inclusive no me gusta usarla, pero sé que muchos la usan, sentirnos fracasados. Mucha gente dice, es que yo fracasé en tal o cual situación, y por eso no me siento bien, o no me siento realizado, o siento que no avanzo. Y mucho de esto, aunque aparentemente es algo normal, porque es parte de la vida, que cometamos errores, que no avancemos, pero hago la analogía y me recuerdo muchísimo qué pasa cuando un niño se cae. Uno de mamá se asusta, se angustia, o las abuelas,
Y me recuerdo tanto de una historia, una vez estábamos con mi mamá y una amiga y estaba mi primer hijo, pequeño, bebé, y se cayó. Y la amiga de mi mamá, angustiadísima, ¿verdad? Porque se raspó un poquito la rodilla y mi mamá también. Y yo era sumamente joven, mamá joven, y ay, no, se cayó y que le vamos... No, les dije, tranquilas, si se cae, se tiene que levantar. Y lo revisamos, está completito, no le pasó nada, está bien, a caminar, para que perdiera el miedo, ¿verdad? Entonces, son los puntos, Carol, donde a veces vemos dónde es que yo me caigo y me quedo muchas veces en esa caída y no logro avanzar o no logro levantarme porque ¿qué es aquello que me está limitando? Y entonces, cuando tú le dices a la gente que el potencial está dentro, que redescubran todo eso que tienen dentro, la gente se paraliza y te dice, es que no logro descubrir cuál es ese potencial. Nuestras interpretaciones, creo yo, Silvuchis, nos pueden limitar. Y Dios en su sincronicidad maravillosa llega a mí hoy un audio de esos que te aparecen en el teléfono, que tú vas a buscando otra cosa y te aparecen como primera opción y le doy play, 4 minutos y tantos, ni 5 minutos completos son. Y dice el expositor, hablando precisamente de eso, de nuestros aprendizajes. Y el problema, tú decías, el fracaso, el fallar, cometer errores. Ese no es el problema es no aprender de ellos. Y decía, ¿qué pasa cuando venimos de una cultura donde al error le tienen un tache? O sea, mal visto, loser, nadie quiere contigo porque eres tonto, porque encima le asociamos otras palabras igual de degradantes, ¿verdad? Entonces decía el expositor, tengo una hija chiquita, y una amiga igual está criando a una niña que es un poco más chiquita que mi hija. Y en este proceso de aprender a caminar, iba la niña de mi amiga, en sus pasitos tambaleando, se estrella contra la mesita, o sea, topa contra la mesita y se cae. Entonces corre la mamá, como hiciste tú, a asistir a su hijita, ve que no tiene nada, pero la niña está en gran llanto. Entonces, un poco lo que se le ocurre es decirle a la mesita con la que se topó, mala, mesa, mala, malvada. Eso no se hace. O sea, entonces la niña, ante esa sanción a la mesa, empieza a encontrar bienestar y asume que el factor externo es lo que me está haciendo sufrir. Entonces dice, con esa crecemos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me detengo en el error y no me atrevo a aprovechar como un trampolín mis fracasos, es porque se los estoy adjudicando a alguien más, le estoy echando el muerto a alguien más. No, si la Silvucha no hubiera dicho, yo hubiera podido hacer fabulosamente todo esto que estoy haciendo. Entonces, de a poco, por goteo, vamos poniendo en el exterior a los Himalaya, a los responsables, a los culpables, y eso nos aleja a empujones del aprendizaje del error. Me encantó, Silvuchis, me encantó. Sí. Sí, y me conecta muchísimo eso que dices con eso que te comentaba. Y preguntarnos, porque mira, me enfoco en ese culpable. En ese culpable de decir la mesita, el jefe, mi compañera, la pareja, mis hijos, todo el mundo. Entonces, y relacionado con esto, una persona la semana pasada me preguntaba, es que para poder avanzar y para poder crecer y sentirme realizado, también me han dicho que no debo enfocarme tanto o no debo enfocarme en mí mismo. Y entonces la pregunta era, ¿cómo debo mantener el equilibrio entre no sentirme fracasado, entre no enfocarme en mí mismo, entre descubrir
quién realmente soy yo, qué puedo lograr, qué puedo hacer. Entonces, y lo traigo porque nos sucede a todos. Entramos en ese colapso de poder decir, bueno, es más fácil ponerme de víctima y decir, la mesita anoche tuvo la culpa, el otro tuvo la culpa, y no hacerme cargo y quedarme paralizado y no avanzar. Porque entonces... Eso es súper limitante. Súper limitante, y ahí es donde viene, Carol, en nuestra cultura el uso de la palabra fracaso. Es que como fracasaste una vez, vas a seguir fracasando. Yo recuerdo que alguien me dijo en algún momento, es que hace ya ni me acuerdo cuántos años, cuando el tema del matrimonio no funcionó y no resultó, es que como fracasaste en el matrimonio, es que como eres una fracasada en el matrimonio, me hizo, no un golpe, me hizo como una puñalada en el corazón, sentí un dolor, una cosa, porque decía, yo no me siento fracasada, no funcionó, es otra cosa. ¿Cómo debo partir a raíz de eso? ¿Qué debo hacer? Accionar. Entonces es no quedarnos con esa palabra que es tan limitante, y que el enfocarnos en nosotros mismos, ¿qué significa? ¿Cómo yo he contribuido a la vida de otros? ¿Cómo este error o esta situación ha contribuido a mi vida? ¿Me ha enriquecido? ¿Para qué me ha servido? ¿Qué puedo hacer de diferente a lo que hice para llegar a caer en eso que caí? Que es una pregunta muy poderosa y que nos cuesta aceptarla. ¿Cuál es mi parte de responsabilidad en eso? ¿Qué dejé de hacer? Sí. ¿O qué hice de más? Lo que hice de más. Lo que hice incorrecto. Exactamente. Y a esto ya viene también relacionado, Carol, de poder decir, bueno, y como esa parte de sentirme realizado, no es que asumas ese rol de supermujer o de superhombre, sino es que seas una persona normal, comprendiendo que hay aciertos y desaciertos. Y que también, lo vamos a hablar posteriormente, hay una historia. Hay una historia que marca, y hay muchos factores a través de toda esa historia que nos pueden estar impactando de una u otra manera. Pero lo primordial en esta parte de la realización personal es, ¿cuál es mi mayor sueño? Conversaba con una mamá hace poco y me decía, mire Silvia, lo que pasa es que ahora tantas carreras raras que hay, y yo no siento que eso sea el futuro de los jóvenes. Entonces le digo, no nos podemos quedar en el futuro de las carreras tradicionales. ¿Con qué se va a sentir realizado su hijo? ¿En dónde tiene habilidad? Entonces me dice, en la carrera de robótica, él se siente realizado y él tiene la habilidad para hacer todo lo que hace. Le digo, ahí está la respuesta. Lo hicieron con las capacidades de su sueño. Y entonces es poder realmente decir, ¿dónde queda el sueño, Carol, en esta realización? Desde el miedo anulado, enterrado, postergado. Y nos paralizamos, porque el miedo nos va a paralizar y no me va a permitir avanzar. Pero entonces debo hacer ese equilibrio de decir, si yo tengo estas características como cualidades, ¿qué debo hacer para impulsarme? Yo me imagino como esos cohetes que van a la luna y que casi que en sus marcas listos fuera, es decir, esto que siento, esto que tengo, estas características me van a impulsar hacia arriba, van a ser mi motor de avance, o me van a paralizar. Es como hacer tu mapa de vida donde estás poniendo qué te va a impulsar, qué necesitas desde tu adentro, desde tu ser, para reencontrar ese impulso y esa visión de decir, Carol, me siento realizado porque estoy podando los árboles del Parque Central. Que era una visión que tenía, sabía yo que se iban a ver así, les iba a favorecer a los árboles y bla, bla, bla. Voy, lo hago y qué maravilla.
y ves que todo se sale como Y algo importante es que comprendamos que vamos como escalerita. No es que comience aquí en 0 y ya estoy en 100. Voy a ir dando pasos, voy a ir poco a poco y voy a ir como cumpliendo un ciclo. De poder decir, yo lo veo desde ese punto de vista de, bueno, entré a la universidad y estudié la psicología, luego algo con la industrial. Y como era mi sueño, yo tenía la visión de la secretaria bonita, arreglada, empresa, etcétera. Trabajaba para la parte de magisterio y gubernamental, pero en ese momento se dio la oportunidad de una práctica y para mí fue el regalo más grande cuando me dijeron, mire, puede hacer su práctica en las empresas. Y yo dije, no importa que me tarde un año haciendo la práctica, pero que yo aporte, que sea ganar, que ellos aporten a mi carrera, a mi vida, a mi sueño y que yo pueda aportar. En pro de la empresa. En pro, y eran como 6, porque me pusieron una marca muy grande, muy alta para poder cumplir, pero mira, interesante, cuando yo veo ese punto, si tú me preguntas por qué era para hacer el trabajo de tesis en campo, el tema era el impacto de las relaciones interpersonales dentro de la organización. Y son temas que ahora, después de muchísimos años, todo. Estoy desarrollando. ¿A través de todos los cursos que das? A través de todos los cursos. Entonces, es cuando vas como armando el rompecabezas. Parte de tu engranaje. Exactamente, inicial. esa era la palabra. Sí, esto eran todas las como, ¿cómo se le dice? Las graditas que tiene el engranaje, que era lo que movía tu círculo, tu motor de vida. Y que nos mueve, que nos va a mover a cada uno realmente, porque... ¿Y si hubieras estado casada? Eso no hubiera pasado. Es que yo a través de todas las vivencias he ido comprendiendo que no cabe duda que esa historia está escrita y que tuvo que pasar lo que pasó y vivir lo que viví a mis cortos años, en aquellos tiempos, para poder decir, bueno, voy a arrancar y voy a ir hacia adelante. Y entonces, ¿cómo ir dando todos esos pasos de cambio de Shell a Guate, a través ya de empresas? Entonces, logré, para mí entrar a la empresa era así como, wow, lo pude hacer, ¿verdad? Y ahora pues ya va a El Salvador, ya va a México, entonces toca, o sea, es el camino que va ampliándose. Y yo creo, Carol, que es como ese reencuentro y también quiero compartirles esa mirada, Carol, de la realización personal con este tema de las constelaciones, que es mágico, mágico, mágico. Porque en el último curso con Brigitte Champetier, aunque ella había tenido también la dicha de recibirlo, pero el verlo desde un enfoque hace 2 años y otro enfoque ahora fue súper lindo. Pero ella, así como están las órdenes del amor, ella tiene las órdenes de la realización personal. A ver. Y en esas órdenes de la realización personal está la número 1, que es sintonizar con la vida, asintiendo a todo tal y como es. Que ese es un tema que me gustaría que puede durar el resto de la vida. Sí. Sintonizar con la vida, asintiendo a todo tal como es, o sea, el sí a todo tal y como es, agradeciendo todo, o sea, también la gratitud. Ahí mismo, o sea, es otro. No, ahí mismo. El 1 es sintonizar con la vida, asintiendo a todo tal como es y agradeciéndolo, dando las gracias. Y cuando te dicen asintiendo a todo tal como es, bueno, hoy hay una adversidad, sí. Hoy hay un problema. Sí, hay un problema. ¿Cómo lo estoy viendo?
¿Y cómo le doy el sí? Que me gustaría que lo compartiéramos. Es cómo le damos ese sí a todo eso que nos sucede en la vida. Porque para mí es como, ok, estoy viviendo esto y para mí es arrodillarme y decir gracias. Muéstrame lo que yo le pido a Dios que me muestre, qué estoy aprendiendo, qué debo aprender o qué me está mostrando esa situación que estoy viviendo. Claro, es cuando podemos hacer un alto y decir, obvio que las cosas no salieron como yo quería, como yo supuse. O sea, todas mis expectativas se derrumbaron ahorita, sí, se derrumbaron. Como por qué la vida tiene que salir siempre o todo el tiempo, o sea, cada rato o a veces como yo quiero. Porque la vida me tiene que querer un poquito. La vida te ama y te ama infinitamente en cualquier segundo de tu vida, ante cualquier circunstancia. Entonces, cuando yo me hago consciente de que ya estoy otra vez en el jueguito del control y la manipulación del debería pasar tal o cual cosa, ya estoy frita otra vez. Ya estoy frita. Entonces, lo chilero es darme cuenta que ya estoy frita. Sí, porque cuando yo me puedo dar cuenta otra vez, caíste en tu juego. Entonces decís, ok, Dios mío, ya volví a las andadas, pero muéstrame, Señor, muéstrame, porque de verdad, te lo juro, yo sé que tú, es que así son mis conversaciones con Dios. Yo sé que tú me hiciste súper inteligente, lo cual agradezco y bendigo, pero resulta que me estoy haciendo bolas. No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando. Estoy asustada, o sea, es el escaneo de mis emociones. Estoy asustada o estoy enojada o tengo miedo, me siento frustrada o ya estoy otra vez con que quiero controlar. Pero por más que le busco el recoveco, no se lo encuentro, Señor. La verdad, ya, ni para qué decir cosas, no se lo encuentro. Entonces, Padre, por favor, muéstrame qué es ese propósito mayor que tú tienes ante esta adversidad, este problema, esta situación que no me gusta, para que yo pueda ver como por dónde va la cosa. Y como se lo digo de verdad, con todo mi corazón, no es casa cachuca que le estoy dando a Dios. Sí, de verdad me quiero dar cuenta, Entonces, callo mi mente, callo mi boca, guardo en silencio por la respuesta, y la respuesta se me es dada con suma facilidad. Aparece una palabra, aparece un pensamiento, aparece una imagen, aparece una sensación, pero aparece. He aprendido a escuchar las respuestas porque vienen de diferentes formas. No es como una voz de película de angelical o celestial que se abre un agujero en el cielo y él saca su rostro ahí para decir, no, la voy a sentir en todo mi sistema y mi sistema sabe cuando viene de él, porque es solo contactar esa parte de él que ya habita en mí, Silbuchis, que si se las sabes todas, que él sí comprende todo, acepta todo, ama lo que es. Entonces, ¡clan!, me llega la respuesta y digo, porque yo sí me asombro, digo, ¿con qué razón? ¿Qué va a andar a estar entendiendo eso? Más nudos pude ver yo enredado el hilo de mi vida al resistirme. Sí, porque a la larga lo que te das cuenta es que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito y a ese propósito, a la aceptación, ahí va. Amar lo que es. Sí, a la aceptación, amar lo que es ese sí a todo tal como es. Que no comienzo, pero no, es que mira, Señor, ¿por qué me estás castigando? Y es que mejor si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, sí. Dame otra oportunidad. Sí, y es, para mí también desde ahí es hacernos responsables de eso, actuar desde el adulto. Sí, pero es que normalmente el que actúa dentro de nosotros es el niño, y el niño tiene mucha culpa. Tenemos niños interiores muy culpados, y entonces nos está diciendo, lo hiciste mal, así no se hace, no te lo van a dar. Falta, esfuérzate el doble, ni intentes, no va a funcionar. O sea, esas son las voces, Silbucha, que le pueden decir ustedes en la psicología del ego.
Sí, está el análisis transaccional, cabal, aquí estaba anotando el padre adulto y el niño. Pero hay algo Me quedo superior. en el padre o en el niño, ¿verdad? Claro, o te estoy madreando como papá interno, o te estoy diciendo, oye, dale, corre, no se han dado cuenta, pero en lo que se dan salí corriendo. Ese es el niño. Pero si estoy en mi adulto interno, chin, ya metí la pata. Bueno, ahora, ¿cómo se hace para salir de aquí? ¿Cómo, a quién tengo que... ¿Qué tengo que hacer sí, para asumir la ¿a quién tengo que responsabilidad? buscar para decir, ok, esto está aquí? En lugar de huir, porque el niño interno nos hace huir sintiendo culpa, vergüenza. El papá nos quiere sumir en la vergüenza del castigo para corregirnos, el papá interno. Pero el adulto interno, ese es tan lindo, tan pilas, tan amoroso, porque ese sí está conectado con el ser superior que habita dentro de nosotros. Pero nos cuesta verlo, Carol, ¿no? O nos saboteamos para que ese no aparezca, porque a veces es más fácil quedarme en ese niño victimizado, en ese pobrecito que le encanta que le estén diciendo pobre. ¿Tiene beneficios? Por supuesto, el asumir, el quedarme en el padre regañón o el que hubieras, deberías, en el que siempre nos está dirigiendo a asumir la responsabilidad. Entonces, esa aceptación de sí a todo tal como es, la hace el adulto. La hace el adulto y es un gran regalo porque te genera paz. Claro. No es entrar en conformismo, sino es actuar desde esa paz de decir, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo resuelvo? O sea, el adulto resuelve, proactivo, va hacia adelante. Y ante el qué fue lo que sucedió y planteado con el corazón, Silvuchis, aparecen los cómo. Lo voy a solucionar. Cuando yo quiero dejarme de hacer de la vista gorda y hacerle frente lo más amorosamente posible conmigo, y no digamos después con el exterior, aparecen como por arte de magia los cómo. Como ya te saliste de la culpa y del miedo, entonces te pones en un rollo más creativo, porque en el amor eres mucho más creativo. Y entonces ahí se te empiezan a ocurrir opciones o aparece alguien justo a tiempo a proponerte algo que resulta que te va a llevar a la solución de lo que estabas buscando. Porque tienes apertura. Y estás dispuesto a escuchar. Y justo ahorita que hablabas se me vino la palabra estar consciente. Y en ese estar más consciente es cuando me cacho. Me cacho cuando digo, ala, pero ¿por qué está sucediendo esto? Ya estoy cansado, ya no quisiera estar viviéndolo, ya. Pero entonces, si ya no lo quiero vivir, ¿cuál es la solución? Que yo misma voy a proponer para avanzar y para no quedarme en ese comportamiento. Y viene otro punto, otra de las órdenes, que es compensar el dar y recibir. Que ese viene desde mantener ese equilibrio entre lo que yo recibo y entre lo que yo doy. Y otra gran conexión, Carol, porque es como también aprender desde mi punto de vista, también el recibir y el pedir, porque para mí va acompañado del pedir ayuda. ¿Qué se te hace más difícil, recibir o pedir? A ver si adivino. Cabal. Pedir, obviamente. Porque si te lo quieren dar facilito, ay, cómo es educada me ella. Pongo roja, sí, y contenta y agradecida. Pero recibís, no salís con discursos, ay, no, qué pena, cómo te fuiste a molestar. Ay, no, qué vergüenza. No. Antes sí, hubieras visto no. Tú ese antes. De veras. Me moría eso de no la... lo conocí yo. No, me moría. Tu hermana sí. Me moría de la pena de así. Pero no, porque te estás molestando. Y algo, obviamente que es como que, y tú lo sabes, ¿verdad? Que es como que siempre me dan algo y como compenso, ¿verdad? Y unas flores, algo esto, sí. Pero es como
cómo esa compensación, ¿por qué nos cuesta tanto? Y cualquiera diría que recibir es fácil, pero no. Pero no es más difícil, Silvuchis, el pedir ayuda. Sí. Es más difícil que recibir. En algún momento, para mí en algún momento también lo veo desde mis creencias. Y ahí es donde uno se conecta con las creencias. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Van a creer que no sé? ¿Voy a molestar a la otra persona? Tal vez le interrumpo. Y tucuy. Y comienza a caerla a todas las tejas, dirían los chilenos, de todas esas creencias que en un momento nos pueden limitar. En conclusión, no pido. En conclusión, pido, pero con pena a veces. Ok, bien, ya vamos por esa fase. No, esa ya la pasé. Ok. Tú sabes. Sí, porque tenemos una conocida en común que nos consta que ella no tiene la menor idea de lo que es pena para pedir. Ajá. Porque pide y pide en grande. Entonces, y es tan natural en ella pedir, pero tan natural, que dice, no, ala, qué chilero ha de ser así de suela. O sea, no tener un ápice de ¿cómo se le dice a eso? De medirte para pedir. Y acá, en este tema de constelaciones, esa parte del dar y el recibir también va un poquito más allá, Carol. Porque ese recibir es, ¿qué recibí? Acuérdate de la parte del víctima y el victimario. Si alguien abofeteó, si alguien mató a alguien de los nuestros, si no es que yo regrese para ese equilibrio, lo mismo que me dieron, ya hablando de esos temas un poquito más allá. Si no es que puedo hacer para mantener ese equilibrio, podré orar por ese victimario, por ese perpetrador. O sea, es no a como hizo lo que dicen, me tiraste 2 piedras, yo te tiro 4. Sino es cómo realmente logramos. Me conecto en amor con una situación así. Sí, porque esto no repercute solo en ti, sino repercute con toda la familia tuya que viene atrás de ti. Entonces, en esto también, como dicen en constelaciones, para poder dar, también es que hemos tomado de nuestros ancestros, que los ancestros nos han dado. Y en este punto importantísimo para la realización personal y profesional, tomar a la mamá nos lleva a tener éxito y abundancia. ¿Qué significa tomar a la mamá? Aceptarla tal y como es, vivir en gratitud con ella, honrarla, no emitir juicios, vivir desde la aceptación, que a veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque está toda la letanía de situaciones, no, pero es que es muy enojada, no, pero es que ella me dice, no, pero todo ese tipo de cosas. Entonces, recordemos siempre, hay muchos ejercicios que hemos hecho en constelaciones para tomar a mamá, para honrarla, y tomar al papá o a esa parte masculina nos lleva a la fuerza para la vida, alcanzar la capacidad profesional y la entrega al compromiso. O sea, el padre nos da eso, nos da la fuerza, nos da la capacidad profesional y nos da la entrega al compromiso. Y algo importantísimo, no es, bueno, voy a tomar a mi mamá, pero es que mi papá era alcohólico y pegaba y hacía y no. Solo a uno de los dos, no, a los dos. Hay que tomar a los dos, hay que olvidar esas preferencias y verlos a los dos, tomar al padre, esa visualización que hacemos de los pongo frente a mí y los tomo por igual. Y ojo por aquellos que no conocieron a su papá y a su mamá, ni en foto, ni en persona, ni nada, solo tienen que poner frente a sí la imagen de un hombre y la imagen de una mujer, la silueta, nada más, y a evocar, porque ellos a los dos los llevamos adentro. Por supuesto, recordar siempre, Carol, que somos ese 50% de cada uno
y que esa mirada de reconciliación que nosotros tenemos hacia ellos hace que ellos también tengan paz y se reconcilien. Y todo eso nos va a llevar a ese éxito, porque a veces podemos quedarnos atrapados en, es que no logro avanzar, es que me quedé atrapado en algo, es que tengo mala suerte, Dios no me ama, y comienzo en esa parte de lo que hablábamos de la victimización, pero realmente es el paso inicial para poder lograr ese éxito y esa parte de desarrollo profesional. Ay, Dios, eso desde chiquitos nos deberían decir de la importancia de tener a papá y mamá en nuestro corazón, Silvuchis, en dejar de idealizarlos y aceptarlos tal cual son, porque papá y mamá están viviendo su propio drama, su propia guerra interna, sus propias experiencias que les tocó vivir con sus papás y nuestros juicios que a veces son demasiado malvados. Los juicios que tenemos sobre ellos no los van a convertir ni en el cuento que podamos escribir como nosotros anhelamos que ellos sean. Son como pueden ser y lo único que nosotros podemos hacer es aceptarlos tal cual son, porque son perfectos para los cuales sean los aprendizajes que venimos a vivir y aprender a su lado. Y dejar de echar la culpa, ¿verdad? De no, pero es que como él golpeaba a mamá. A mí me encantó una parte donde Brigitte dice que debemos devolverles a ellos la vida que nos dieron. ¿Cómo se hace y eso se va a lograr a través de ese tomarlos en conjunto, tomarlos a los dos, vivir desde la gratitud, desde el perdón en algún momento y de servir a otros a través de nuestra profesión. O sea, servir a nuestros papás y servir a otros a través de nuestra profesión. Desde ahí va a llegar la gratitud y el devolverles la vida que nos dieron a ellos. Okay. Y sobre todo, el hombre en sí, también se habla mucho de que tiene ese éxito profesional cuando toma a la madre, porque eso también lo va a llevar, tomo a mamá y también viene el respeto de su pareja. O sea, todo eso va como relacionado, ¿verdad? Porque todo el beneficio que me va a llevar personal y profesionalmente, es decir, estoy honrando a mamá y la honro realmente de corazón, y si hay diferencias y en ese momento la pareja no le da su lugar, lo trata mal, lo que sea, también logra sanar esa parte. Cuando estamos interpretando algo feo de papá o de mamá, es porque es la voz interna que te está haciendo referencia a todo el historial que tienes de lo que ya interpretaste de tus experiencias de vida con ellos, que no te dejan ver el presente, porque a lo mejor ya cambiaron. Bueno, a lo mejor siguen igual de arrebatados como antes cuando te daban palo parejo, pero la que sí puede hacerse cargo ahora eres tú. Y un gran paso, Silvucha, es dejar de contarnos esa dolorosa historia que está en nuestros archivos, porque mientras la sigamos teniendo vigente, solo nos ponemos frente a ellos, ay Jesús, José y María, y es la llave donde saltan como Cardex que jalas a la fuerza, vuelan en nuestra cara todas las historias que nos hemos contado. Por eso tú oyes aquí en la radio gente que escribe y dice, no, mire, le juro, no, es que les juro que yo he intentado ver diferente a mi mamá, querer a mi mamá, reconciliarme con mi mamá o a mi papá, perdonarle. Encima va el tupé de perdonarle. Pero no se puede. No se puede. Vuelve a las andadas o cambia un ratito y vuelta otra vez a como ella era en el pasado. Me conectaste con la historia de uno de los chicos que llega conmigo y me decía, es que cómo me pide que la perdone, que la vea de otra manera, cuando yo lo único que recuerdo es sus golpes con un tenedor. Y hicimos algún trabajo y posteriormente
le dije, investiga un poco de la historia de tu mamá. Hacían algo así a ella. No, era terrible lo que a ella le hacía. Mi gorda. Entonces, ella nunca tuvo un registro de hijo te amo, de hija te amo, de un abrazo, de ese abrazo sanador, de ese sentirse protegida. Ella vivió en el miedo a papá alcohólico y a mamá golpeadora. Después papá se fue y mamá se quedó peor. Más violenta. Sí. Entonces ella, la relación con el chico era desde sus heridas. Y entonces desde el enojo con el hombre estamos todavía trabajando esa parte de llegar a la comprensión de mamá desde esas heridas. ¿Qué pasó cuando ya te contó su historia? Se le iluminó un poco la cara. Siempre el dolor era, o es muy, no, ya no es tan grande, ya lo ha ido trabajando bastante, pero era ver a su mamá y me dice, lo que ha de haber sufrido, lo que ha de haber vivido, y entonces un día me dice, que me encantó, lo que yo viví no es nada comparado con lo que ella vivió. Y creo que desde ahí, desde esa mirada quiero trabajar, el tomarla, porque no lograba visualizarla frente a él, ni de ninguna manera, ni claro, con los... cerrado nada. Totalmente su corazón a ella. Sí. ¿Tú no hiciste alguna vez el ejercicio de Louise Hay, donde te centra primero y te dice que te visualices, bueno, estás tu tamaño, y visualizas a tu mamá, como que es una niña de 2 o 3 años, está parada frente a ti, está con mucho miedo, está llorando, se siente desvalida. Y entonces te pide que la veas con amor, con respeto, y la haces tan chiquitita que quepa aquí en tu corazón. ¿Te ves de qué tamaño es el corazón? Dicen que del tamaño de nuestro puño. Entonces, que quepa ahí adentro de tu corazón. Luego haces el mismo ejercicio con tu papá y luego haces el ejercicio contigo y a los 3 adentro de tu corazón se dan un abrazo. Yo tuve a bien hacer, porque yo aprovecho cada espacio de mi vida para hacer ejercicios de esos, iba manejando. Iba oyendo yo el CD de Louise Hay cuando propone el ejercicio. Dije, al toro por los cuernos, vámonos con todo. Jesús, José y María. Yo lloraba a mares, pero a mares. No podía ver, tuve que parar mi carro. Porque la sensación de verlos chiquititos, como sintiéndose ellos mismos amenazados, desprotegidos, sin afecto, y yo podía tomarlos y meterlos en mi corazón y procurarles para ellos y para mi niña interna eso mismo. Ese día me di ese regalote y fue muy bonito. Fue de las cosas que me ayudaron a empezar a mí a ver con otros ojos a mi mamá y a mi papá. Sí. A dejar de escuchar, a ponerle tanta atención a las historias que yo me contaba tan dolorosas. Justo eso, sí me recuerdo del ejercicio y es muy poderoso. Y es justo eso que tú acabas de decir. Alimentamos tanto nuestra mente, Caro, la llenamos de tanta basura, ese lorito, les tanto digo dolor. Yo. Y entonces el dolor, ¿verdad? De sí, pero yo me recuerdo esas 2 primeras sesiones con este chico, era realmente mucho dolor, odio, resentimiento, rencor, demasiado mucho el dolor. Y entonces reconectarlo en esos espacios de niño, cuando lo quise poner en el adulto no lograba, él estaba paralizado en ese niño que sentía los golpes, que sentía el tenedor en su espalda, que todo. Y alguien te puede decir, pero es que ¿cómo se va a perdonar eso? Visto desde el dolor, raciocinio, desde el dolor y de nuestra mente humana, no se puede. Desde el debería no se puede. Pero si lo vemos desde nuestra sanación y desde nuestra luz y grandeza, sí se puede. Es súper posible. Porque eso, y el tema de este chico fue sobrepeso y falta de trabajo en un montón de tiempo. Entonces, esa parte de sanación lo ha llevado a irse quitando capas, a ya seguir una dieta y que le funcione, antes no le funcionaban, a lograr esa realización de decir, mire,
estoy ya casi cerrando el tema del inglés y quiero trabajar en esto y el chico está súper realizado. Entonces, ahí es donde vemos esa beneficio de tomar a mamá y papá. Ese beneficio de tomar a mamá y papá. Y algo muy importante, Carol, que a mí me encantó, porque nunca lo había trabajado, era tomar a tu país o a tu lugar de origen. ¿Es dentro de este mismo? Dentro de este mismo, es en la compensación del dar y recibir, porque de los padres recibimos la vida, nosotros compensamos en esa forma de lograr la fuerza, la capacidad profesional, y viene tomar al país o lugar de origen. Uno es tomar a la madre, otro es tomar al padre, otro es tomar a la madre y al padre conjuntamente, porque esa mirada nuestra les reconcilia, tomar al país o lugar de origen. Y algo interesante, el país o lugar de origen es un campo femenino, madre o país. Tierra. Sí. Y algo importante es un ejercicio muy lindo donde pones al país frente a ti y lo honras y le das las gracias por estarte acogiendo, por ser ese país que te ha dado tanto, que te vio nacer, que conectarte con todo lo que el país o ese lugar de donde naciste. Por ejemplo, en este caso para mí es honrar Xela y honrar Guatemala en sí. El país. Ay, es tan hermoso cuando honras realmente a tu país y honrar también el país de tus ancestros. Ok. Ahorita me hiciste pensar, ¿te acordás? Era un anuncio, no sé si es Pollo Campero o qué. Cantemos a Guatemala, sí. Linda hermana tierra que nos vio nacer, porque juntos hacemos una gran nación. Ay, es bella Guatemala. Es bello, y entonces es agradecer al país eso, todo lo que nos ha dado. Y cuando uno comienza a escribir y dices, suponete ya solo yo digo, ya solo con las tortillas, que a mí me encantan. Entonces es como decir el maíz, todo lo que ayuda el cultivo, las siembras, la agricultura. El viernes que venía de Sololá y veía todas esas siembras, esas milpas altas, ese paisaje hermoso, era de decir gracias. Gracias porque me ayuda a mí a alimentarme, a nutrirme, ayuda a otros a sobrevivir, a tener un ingreso. O sea, todo eso es lo que tenemos que agradecer. Y mientras más agradecidos somos, en este caso ahorita que estás hablando de Guatemala, más se sana el inconsciente colectivo. Podemos exactamente más y más y más, cada vez más personas amando más a Guatemala. Y no solo de palabra, de acciones. Y es cuando censuramos todo lo que pasa en el país, todo lo que no nos gusta, pero en el fondo, si todos lográramos honrar a nuestro país y también a nuestra sociedad, porque son dos temas distintos, tomar al país de origen, o al país o lugar de origen, y tomar a la sociedad. El país es la madre, es lo femenino, y la sociedad es como se trata al padre, porque el campo de la sociedad es un campo masculino. Y la sociedad no es vista desde los ricos y los pobres, sino esa sociedad en la que vivimos, que es el conglomerado de pobladores, de la población, de todo donde se vive. Entonces, interesantísimo, cuando te das cuenta, ese ejercicio de que alguien hace de la sociedad y tú haces de ti, yo soy yo y tú eres la sociedad en la que yo vivo, el otro te muestra cómo estás tú, cómo lo estás viendo, cómo estás viviendo tu sociedad. Sí, y es impresionante porque muchas veces tenemos que hacer muchos ejercicios y muchísimos. Tenemos que retomar nuestro programa aquel. Sí. Agradecer
y respetar también al lugar y a la sociedad que te recibe. Por ejemplo, en este caso para extranjeros o si uno migra a otro lado, ¿verdad? Honrar y aceptar a la sociedad de ese país donde tú vas y a ese lugar que te está recibiendo. Porque algo importante es cómo le devuelvo yo a mi país todo lo que el país hace por mí. Siendo un buen ciudadano, pagando tus impuestos. Exactamente. Honrándola. Ser un buen vecino. No hablando lo que hablábamos. Un buen jefe. No hablando un buen empresario. Mal. No solo censurando, hablando las cosas malas que suceden. Porque cuando comienzo a hablar, es como hablar de mis padres, ¿verdad? Sí, pero es que mi papá era alcohólico, le pegaba a mi mamá. No estoy en ese primer punto, no estoy en sintonía con la vida. En esa aceptación de sí a todo tal y como es. Uh-huh. O sea, los juicios me sacan de la sintonía. Los juicios te sacan de esa sintonía. Entonces, muchas veces, ¿qué tenemos que hacer en ese crecimiento? Y es con los grupos, ¿verdad? Con los grupos de trabajo, con quien tú estás, poder lograr y hacer este tipo de ejercicios de poder realmente llegar a honrar ese país o esa sociedad en la que vives. Y algo que me pareció interesantísimo es que la mujer se realiza en el país de su marido. O sea, la pareja, si el esposo... Si fueran de distinto país. Si son de distinto país, la esposa debe también honrar el país del esposo. Okay. Y desde el tema de constelaciones familiares hay más realización para la esposa si ella sigue al esposo a su lugar de origen. No hacer lo que él se mueva a donde ella es. Ok. Sí, que muchas veces, pues por X o Y circunstancia no funciona así, pero sí hay que honrar a ese país también. Si no logras irte al país de origen del esposo, sí hay que honrar y agradecer a ese país que le dio la vida al esposo. Y a él por honrar el otro país. Y él por haber dejado todo lo suyo y venirse aquí a tu tierra. Exactamente. Y hay otro punto con esto también, Carol, que es cómo compensar el daño hecho o recibido. ¿Es el 3? Sí. Ok. ¿Cómo compensar el daño hecho o recibido? Sí. El 2 es compensar el dar y recibir con todo lo que ya conversamos. Y el 3 es compensar el daño hecho o recibido. Uh-huh. Nosotros el recibido queremos con venganza. Y no es así como se compensa. Y algo importante, Carol, que me encantaría también que ampliáramos un poquito es qué hacemos para reconocer el daño que uno mismo ha causado, porque a veces nos ponemos la venda, nos cegamos ante ese daño que se ha hecho, y no es el daño de matar o de robar sino ese daño a veces lo hacemos desde el pensamiento. Sale como flecha. Aunque no pronuncies palabras, sale como flecha y le llega al otro toda tu energía tuya. Le llega al otro, porque le estamos haciendo tuya a la gente. O sea, es cuando, para mí tuya, cuando jugabas y decías tuya, es que no te salgan las cosas como estás queriendo que te salgan. ¿Sí? Cuando jugábamos eso decíamos. Sí. Eso era en realidad la intención del tuya. Lo apliqué ahora en el mundial. tuya. Cuando estaban tirando los penales. Sí. Entonces, vamos por la vida tushando a la gente. Que puede ser de envidia, que puede ser por dolor porque te hizo algo y sentís que de esa forma un poquito se compensa. O deseándole cosas malas. Y es algo tan mínimo cuando vamos en la calle manejando, que se te atraviesa un fulano, que el bus ya pasó y casi que te pasa llevando, que si el de la moto, todo, porque el pensamiento es tan fuerte y que vacías, te encendés como y esto, y entonces importantísimo porque es estar consciente. Para mí es casi que poner un post-it en el carro donde me recuerde estar consciente
Y lo he hecho, de poner mi post-it ahí y lo pongo con colorcitos Ecuanimidad, mente sin juicios, quiere decir eso. Sí, porque reconocer, muchas veces nos vamos a los daños mayores. Pero realmente, ¿cuál es ese significado del daño que yo puedo hacer o provocar a través del pensamiento de la palabra? Mucho. Himalaya, que solo se lo hice al que se lo mandé en pensamiento. Primero me recorrió todo mi cuerpo. ¿Sí? Y de ahí creo yo que solo para el otro. No. Primero me arrastra a mí y después le llega al otro. Y ese no asumir la culpa de algo que hice también me afecta a mí y va a afectar a todas las personas de mi familia, de mi entorno, desde esta mirada. Porque si alguien maldijo a alguien, si alguien dijo oprobios de alguien, es esa parte que decimos como el boomerang, ¿verdad? Tú lo tiras, pero viene de regreso. Lo vas a cosechar tú también. Sí, entonces es reconocer y decir, sí, eso hice, eso pasó, y lo tomo, y el arrepentimiento, y obviamente pues hay ejercicios para estos. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos? Porque en ese compensar el daño uno es reconocerlo, ¿verdad? De poder decir, sí lo hice. Y el otro es frente a la culpa de los demás, cuando alguien me hizo algo, que me movió la silla y se quedó en mi lugar y a mí me despidieron o me movieron de... ¿Qué hago frente si alguien se siente culpable de decir, mira, disculpa, yo no lo quería hacer, pero no pasó, algo así, sí? Aceptar y poder decir, ok, lo acepto, gracias, yo soy como tú. Esa es una frase de constelaciones. A ver, explícala. Pues ahí iba yo caminando por el camino. A ver, explica eso. Cuando alguien hace un ejemplo, de alguna manera, lo vamos a hacer acá una visualización. Cuando alguien de una manera te agrede, ok, o dice algo de ti, y de repente esa persona se siente culpable. Okay. Y te dice, no, es que no lo quise hacer con esa intención, y mira, discúlpame, y no sé qué. No tanto que lo expreses en voz alta, pero tú también poder decir, yo soy como tú. Ok, como Ho'oponopono. Como el Ho'oponopono. Ok. Acepto esa parte que estoy viendo en ti, que también es mía. Acepto. Exactamente. Ok, ya lo entendí. ¿Ya? Ya. Claro como el agua. Pero, ¿cómo eso nos afecta, Carol? ¿O cómo eso nos... ¿El reconocer? El reconocer o nos sabotea, el poder decir a alguien, yo soy como tú. Okay. Querer al perpetrador, querer a ese victimario. Imagínate cómo le voy a decir, me decía una persona también, que me encanta de poder, me decía... Pero es que mire, Lick, ¿cómo le voy a decir al que me robó el celular si es un tal y cual? ¿Qué le robas tú a otros? Sí, ¿cómo le voy a poder decir? Yo soy como tú, si yo no robo, si yo no mato, pero ni una mosca. Todas esas justificaciones. Pero no es tanto eso, sino es este trabajo energético, donde viene ese equilibrio. Obviamente lo entendemos más cuando hacemos la constelación, ¿verdad? Pero eso influye, como se dice en constelaciones, en la expiación por una persona que no asumió la culpa. Ok. Entonces la frase es, lo acepto, yo soy como tú. Solo yo soy como tú. Yo soy como tú. Ya ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre esto, o antes de terminar. Pero imagínate lo sanador. Se quitan todos los juicios de tuya que le tenías al otro, de tu deseo de no perdonar. Porque a mí pienso en una vez que me robaron el celular de una manera así un poquito fuerte, y veo la cara de la persona y decir, yo soy como tú, me da hasta dolor de garganta. Pero cuando hice el ejercicio ahora con Brigitte, fue tan liberador
cuando te pones frente a alguien que te ha hecho daño, ¿sabes a dónde te lleva eso, Carol? También a asumir la culpa. Un poco lo que tú decías del Ho'oponopono, sí, la responsabilidad de todo aquello que hay en mí que ha generado esto. Que de alguna manera... Claro, es la frase esa de Ho'oponopono de lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha llevado a generar todo esto. Sí. Es eso. Sí, entonces no cabe duda que todo esto es muy sanador, porque también el poderlo decir, imagínate, sana o la fidelidad de la víctima, porque sana la fidelidad de la víctima a decir, estoy repitiendo, mi papá hizo esto a alguien, yo también lo hago, o sea, pero cuando alguien logra llegar a esa persona y sanar, el decir, el yo soy como tú, lo lleva a sanar y a no estar repitiendo esa historia. Porque entonces se logra ese equilibrio entre víctima y victimario. Claro, se quita la mirada dura hacia afuera. Exactamente. Fíjate que tú decías el celular, pero si yo no soy ladrona de celulares. Pero ve que sí somos ladrones. Porque robamos hasta tiempo. Y no tiempo de celular. Robamos tiempo haciéndole a otros perder el tiempo, diciéndole, llámame mañana te tengo una respuesta, me habla mañana y no he hecho ninguna averiguación. Eso es robar, Silvucha. Si me llevo un lapicero de la oficina, si me llevo papeles o la engrapadora para hacer un trabajo conmigo, eso es robar. O sea, si evado los impuestos, eso es robar. O sea, no estaré robando celulares, pero estoy robando otras cosas. Entonces, yo sí creo que todo eso se va como organizando poco a poco. Y conforme vas reconociendo que tú tienes la capacidad de robar, pero eliges no hacerlo, tienes la capacidad de matar, pero eliges no hacerlo, las circunstancias relacionadas, en este caso al robo y al asesinato, no son parte de tu vida. O sea, no es necesario que lo experimentes. Definitivamente, y cuando ya se llega a esa parte de temas un poquito más profundos, es cuando uno dice realmente lo estoy logrando, voy avanzando, voy viéndolo, porque cuando hagamos la visualización es como yo puedo ver delante de mí a alguien que me ha agredido, a alguien que me ha hecho daño, a alguien que me ha afectado. Y puede ser desde algo pequeñito hacia algo muy grande. Yo soy como tú. Muy bien, y nos vamos con la última, que es pertenencia y orden. La cuarta. La cuarta. La pertenencia es cuando vemos, Carol, en las familias lo que sucede con los excluidos. Excluimos al drogadicto, excluimos al alcohólico. El que te da vergüenza. El que me da vergüenza. Y darnos cuenta que en esta parte todos tenemos derecho a pertenecer en la familia y que hay un orden. El que vino primero va primero y no esa, y no la chiquita tan linda, inteligente, y esa va para arriba y esa es la que va a ser la líder del equipo de la familia y la que va a dirigir la empresa, porque si no perdemos ese equilibrio, porque entonces estoy excluyendo. Y lo importante en las familias es lograr la inclusión y renunciar a esa exclusión que posiblemente venga de generación en generación. Y es hijos no reconocidos. Hijos no reconocidos. Exactamente. Para que no me afecte en mi matrimonio, no le pongo el apellido. Te voy a ayudar económicamente, pero mantenerlo bajo perfil. ¿Cómo se purgan, dijera el otro, en las constelaciones, las exclusiones? ¿Qué pasa ahí en los clanes cuando hay exclusiones? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se ven cuando hay una constelación? El excluido se mueve, está el grupo, por ejemplo, sale a veces papá y mamá,
Y si es un hijo no reconocido, aparece el hijo que se va, o que está tirado en el suelo, que no se levanta. Es una pérdida de la que no quiero hablar. Sí, sí. O inclusive los abortos no hablados, no dichos, aparecen en algún momento en la constelación, porque ese también es una vida, una almita que ya cuenta. Y que muchas veces somos 4 y no me acuerdo o no incluyo a ese quinto, que por X o Y circunstancia, ¿cómo se dice? Cuando es voluntario o involuntario el aborto. Provocado cuenta, o espontáneo. sí. Sí, es parte del número. Me acuerdo con ese que fuimos con Bert Hellinger en México, a ese taller, donde eran, pues qué cantidad de hijos habían tenido esa pareja. Y le preguntaban al último, ¿ahí ya están completos? Y él decía, no, todavía falta alguien más acá. Ponían a otro integrante. Ahora, ¿ahí ya están completos? Sí, ahora sí ya estamos completos. O sea, el sistema lo va a hablar. Sí, y te aparece. De alguna u otra forma te aparece. Y lo importante obviamente aquí es la inclusión y la sanación de esos excluidos en la familia, porque eso altera el orden. Somos 3 y eran 4 o 5 porque se abortaron 2 o hay 2 pérdidas. Algo importante. Hay mucha gente que no sabe que sus papás tuvieron pérdidas, y no por aborto provocado, sino abortos espontáneos. No hablan de eso. Pero algo importante, Carol, con eso es no tenemos el derecho de juzgar a los padres por eso, ni estar averiguando. Si la mamá tuvo un aborto y ella lo quiere mantener en silencio, hay que respetarlo, ¿verdad? Entonces, uno de alguna manera, si se da cuenta que aparece un aborto en una constelación, lo honra, lo agradece, lo incluye, y ahí viene el movimiento. Entonces, eso es lo importante. Ok. Y sí, todos tenemos derecho a pertenecer, 100%. Aunque no nos quieran, aunque seamos feitos, aunque lo que sea, tenemos de... Sí, es que dice, todos canchitos y le salió morenito. No, todos tenemos derecho a pertenecer. Todos tienen un lugar en el sistema, y eso es lo que muchas veces no vemos, que en ese sistema familiar, cuando se incluye a alguien, es donde todos vamos a recuperar la fuerza, porque cuando hay exclusión, la fuerza de este sistema se pierde, y eso influye de una manera determinante, ¿verdad? Porque muchas veces uno no comprende, bueno, ¿y por qué estoy sin éxito? ¿Por qué no logro el trabajo que quiero? ¿Por qué esto? Y muchas veces en la constelación lo que te aparece es la fidelidad a un excluido. Inconscientemente no logras avanzar en la vida porque no has tomado a tus padres o a tu papá, no los tomas a los dos por igual, o estás en fidelidad a un excluido, que tú no sabes quién es ese excluido. O desde la psicosomática, que también se ve ahí también esa fidelidad al que no nació, o al que nació y se murió, o al que se excluyó. Y algo muy importante en todo este tema de la realización, Carol, es que especialmente en la mujer, que es tomar primero a la familia. No es lo más importante en mi vida es el trabajo, sino que le dé su lugar a la familia, a la pareja, a los hijos, y posteriormente, o en segundo lugar, por así decirlo, está la realización profesional. O sea, primero su realización personal, en el caso de la mujer, desde esta mirada, debe ser lo más importante, son mis hijos, mi marido, el esposo, y mis hijos. Sí. Y entiendo que es mi marido y mis hijos, porque sí. él llegó primero. Uh-huh. Okay. Y lo importante es también darle lugar. Por ejemplo, yo me voy a vivir a El Salvador, por así decirlo, con los hijos, y esos hijos de alguna manera nacieron allá. Yo tengo que bendecir y honrar a ese país
porque le está dando una acogida a mis hijos, porque les dio un lugar donde nacer, toda esa parte. Entonces es tan lindo cuando uno logra ver ya desde esa perspectiva todo lo que te va a impactar y lo que va a influir en tu realización personal y profesional. Hay tanto trabajo para darnos a la tarea de agradecer todo el tiempo, todo el tiempo, como para seguir gastando energía en la queja, en el control, en el miedo, Sirbuchis. Sobre todo en el miedo. Yo creo que es importante reconocer nuestros miedos, que es otro tema que nos cuesta muchísimo. ¿Qué me paraliza? ¿Cuál es mi miedo? ¿Por qué estoy atrapado o atrapada? ¿Por qué no logro avanzar? Entonces, ¿cuáles son todas esas creencias que me limitan y que muchas veces las creencias no vienen de mí, sino vienen de mi historia, de la educación, de la formación que me dieron? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconocerlas y sanarlas. Agradecer, eso te iba a decir, justamente, devolver lo que no es mío. Puede no ser tuyo y servirte. Si no es tuyo, te sirvió en un momento determinado. Adiós, sí. Te sirvió en un momento determinado, pero lo importante es hoy, el día de hoy, qué me sirve, qué no me sirve, qué me limita, qué me paraliza, y actuar desde ese adulto. Porque aún todo esto que hemos hablado no es, ya sané a mis padres, ya los tomé, ya honré a mi país, la sociedad, etcétera, y entonces voy a ser 100 puntos exitoso, pero si me sigo en la víctima, no va a funcionar. No, y aunque estés en el responsable, en el adulto, la vida sigue dando vueltas y sácatelas que sale otra cosa. Entonces solo vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a tomar, vuelve a aceptar, no a tomar licor, ¿va? Vuelve a tomar la circunstancia, acéptala, ámala como es, hazte cargo de la parte que te toca, suelta lo que ya no sirve. Entonces, desde la responsabilidad podemos ir enfrentando las situaciones de vida de una forma más amorosa. Y siempre el amor nos va a beneficiar a nosotros y al resto de la humanidad. ¿Ok? Ya pidieron la palabra. Tijeras a la mano. Sí, vamos a hacer un corte. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología, terapeuta familiar. Ella es life coach, es theta healer, es consteladora, Silvia Alvarado. ¿Cómo alcanzar la realización personal y profesional? Es el tema de hoy. Dudas, comentarios, bienvenidos al 55 11 98 90, si es vía Skype. Si es en Facebook, nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. También está ahí el contenido en esos mismos contactos. Ustedes, si es al WhatsApp, pidan por favor con la palabra contenido, así identifica más fácil Judith quién es que lo está requiriendo y les llega el link, y en nuestra página de Facebook está también el link. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Continuamos con más de Carolina, la mujer de hoy. Solo por Globo 98.9. Ya de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología Silvia Alvarado. El tema de hoy es cómo alcanzar la realización personal. Nos dijo entonces que los órdenes de la realización personal hay 4 puntos valiosísimos. El primero es sintonizar con la vida, asintiendo a todo tal como es, agradeciendo todo. El segundo es compensar en el dar y el recibir, manteniendo el equilibrio entre lo que recibimos y damos. Tomar a mamá, tomar a papá, tomar a ambos y vivir en amor y gratitud a ellos, sirviéndoles y sirviendo al prójimo. Tomar a nuestro país, que es una referencia también a tomar a mamá o al lugar de origen. Tomar a la sociedad equivale a tomar a papá también. Cómo compensar el daño hecho o recibido con la frase tan cortita como puede ser: yo soy como tú. Ya sea que alguien venga y se excuse con nosotros o no lo haga, nosotros repetirnos para nosotros: soy como esa persona. Eso aliviana.
El cuarto es pertenencia y orden. Todos tenemos derecho a pertenecer como miembros de un clan familiar. Todos tienen un lugar en el sistema y el que llegó primero, el que nació primero, es el que va antes. En el orden, hay que mantener en la jerarquía, hay que mantener eso y darle su lugar a la familia, en el caso de nosotras las mujeres, darle prioridad a la familia y luego a la profesión. A menos que esa mujer sea sola, si no come, o sea, si no trabaja, se mueren todos de hambre. Por supuesto. ¿Verdad? Ok, ¿tenemos preguntas? Bastante. Al final vamos a hacer un ejercicio. Dice, mi nombre es Aide, ayúdenme por favor, mi hija se casa a principios del otro año, pero ella quiere realizar su sueño, que es ser psicóloga, y ya no se quiere casar, porque dice que no está segura, no tiene papá, la abandonó, yo la he criado sola y yo sí estoy de acuerdo con que se case, pero respeto su decisión, quiero lo mejor para ella. Ella está indecisa, no sabe qué hacer, qué nos recomienda, tiene 20 años. Mi preciosa, sí es una chiquitina. Importantísimo, y gracias por lo que dice Aide, es el respeto a la decisión de ella. Aunque usted esté de acuerdo en que ella se case, si su decisión es quiero realizarme profesionalmente, quiero lograr mi sueño, yo creo que tiene una vida por delante para poder planificar y decir, no sé cómo esté en la relación con la pareja, etcétera, pero si ellos ambos están de acuerdo y deciden posponer la boda, pues respetar la decisión y dejarla que ella realmente se sienta realizado. Uno a los 20 años se enamora locamente y no sabe muchas veces lo que quiere, si eso es realmente ya vivir una vida en pareja, etcétera. Entonces, mi recomendación sería respetar la decisión de su hija, si es en este momento decir, no me quiero casar. No podemos forzar a los hijos ni a elegir la pareja que nosotros creemos que es la más conveniente para ella, la más linda, la más buena, la más adinerada, no. Son los hijos quienes tienen derecho a tomar sus propias decisiones, y qué mejor que lo pare ahorita a que se case y luego empiece el desastre por haber hecho algo de lo que no estaba segura. Y que esté insatisfecha porque no logró su realización, ¿verdad? Entonces sería muy lindo que si ella dice, primero me quiero graduar o quiero terminar la carrera y posteriormente me caso, perfecto, aplaudible. Sí, porque es más difícil estar estudiando en la U si ya estás casado, porque hay otros compromisos. Dice, buenas tardes, tengo 40 años, yo quería ser secretaria y por diferentes motivos no pude lograrlo. Ahora tengo una hija de 16 años que está estudiando eso, pero ella quería otra carrera. Ella es muy buena a pesar de que no era lo que deseaba. Lleva su promedio, el mejor de su clase, pero se volvió muy aislada y ya no le gusta socializar. Por motivos económicos no pudo estudiar la carrera que ella quería, solo en colegio privado existía y ella está en un instituto público. Gracias, un consejo por favor, bendiciones. Yo creería que hay que conversar mucho con ella si fue por un tema económico, el cambio de carrera. Está joven y posteriormente hay chicas en la actualidad que tienen 2 carreras y que van hacia adelante con la otra carrera para sentirse realizada. Entonces, dejar que termine la carrera actual, motivarla a que ella encuentre lo positivo de lo que está estudiando y posteriormente pues que se realice. Hay fines de semana, hay en otros horarios o solo domingo, etcétera, muchas oportunidades. Entonces, claro, la realización de amistad social, hacer sus actividades sociales no necesariamente tiene que ser solo en el colegio. No. Pueden ser a veces esas con los vecinos y no con los del colegio, o es con los de la iglesia. Sí, o sea, hay formas. Sí, pero yo creo que está en una etapa lo único es saber por qué se aísla. Si es porque no le gusta, porque se siente mal, porque no le gusta el grupo, etcétera. Pero si lleva muy buen promedio y está muy bien, hay que felicitarla y hay que seguirla motivando a que crea en ella misma y a saber que si tiene 17, 18 años ahorita todavía puede estudiar 2 años más la carrera de secretariado o estudiar el inglés aparte, en fin, ver todas las alternativas para poderla apoyar.
¿Qué haces cuando hace muchos años tuviste un aborto y nadie lo sabe, ni tu pareja actual? ¿Cómo se puede sanar? Se sana honrando a esa almita. Hay rituales que se hacen. Sí, hay mucho ritual, hay la constelación, se puede hacer a través de diferentes puntos, pero un punto importante es recibirlo en su corazón, honrarlo, darle las gracias. Hasta le ponen un nombre. Por haber existido y por haber estado en su vida y por lo que haya sido el aborto, y de igual forma dar las gracias por esa vida. Claro, no es ni sintiendo culpa ni sintiendo vergüenza, como eso se va a compensar. Hay varias formas para poder sanarlo, así que si cree que es conveniente, busque terapia y pueden hacer ese proceso de sanación. Tengo una hija de 27 años, graduada de nutricionista, no quiere trabajar, no tiene relación con amigos, menos novio, es introvertida. Quisiera saber si le afectó ponerle el nombre de mi hermana fallecida. No, habría que ver fechas. Sí. Fechas de nacimiento. Las fechas, pero de muerte de la hermana. El tema de verla, de su introversión o de todo, puede tener muchas connotaciones. ¿Estudió nutrición por decisión propia o por decisión de los papás, de alguien más? Importante saber qué haría a esta chica sentirse realizada, de dónde viene su introversión, le pasó algo más chiquita, hay buena relación con papá, o sea, hay muchísimos factores por los que ella puede ser introvertida y no únicamente por llevar el nombre de la tía. Pero como ya es toda una mujer, la que tiene que tener la necesidad, el deseo, el anhelo de querer salir del agujero en el que está, es ella. Hola, buenas tardes, lindo programa. ¿Cómo les digo a mis hijos que ellos tienen un hermano que es solo de papá, ya que mi esposo me fue infiel? Yo estoy en proceso de perdón hacia ella y mi esposo, pero ella no dejó ver al bebé porque él no se quedó con ella. Y quiero que el bebé sea parte de nuestra familia. ¿Cómo hago para que no se repita la misma historia, ya que mi esposo también fue fruto de una infidelidad? Y yo también soy fruto de una infidelidad. Quiero romper ese patrón para que mis dos hijos y mi descendencia no lo repitan. Gracias. Ok, un tema de decirlo a los hijos creo que no es tanto responsabilidad suya, sino del papá. Acompañado de usted, hacer una reunión familiar, etcétera, porque en el fondo yo creo que es hermano de sus hijos y hay que honrar esa vida, ese niño, para que no sea excluido. Ya las decisiones de la mamá del niño de cómo lo quiere manejar ya es otro tema, pero que incluirlo en la familia va a ser importante. Ya con el hecho de que ellos, sus hijos, sepan que tienen un hermanito, ya es incluirlo. Uh-huh. Que si lo va a tener usted en su clan, lo veo bien difícil, porque si la mamá de ese niño tiene como venganza el alejar al niño de su papá solo porque no se quedó con ella, se está haciendo un daño a sí misma, ella, terrible, y quiere castigar a su marido con privarlo de ver al niño, y al niño le está haciendo un daño espantoso también. Entonces, pero lo que usted sí puede hacer esto de dar las noticias, obviamente platicarlo con su marido, tienen que estar los dos de acuerdo, tienen que estar los dos frente a los dos hijos que tienen si van a dar la noticia, y las formas de dar la noticia hay de formas a formas, porque lo puedo hacer desde el drama, desde el dolor, desde la victimización o desde la adulta y decir, pasó esto, papá tuvo una relación, o yo tuve, porque el que tiene que hablar es él. Exactamente, hay que dejarlo que la suma y ella acompañándolo, como dándole la fuerza de hablar con los hijos, pero también un tema importante, usted dice que está trabajando en el perdón, buenísimo, porque es el perdón, la inclusión y saber recuperar la confianza sobre todo, porque ese es un tema grandísimo en las relaciones de pareja, que muchas veces queda la huella y no se recupera si yo realmente no estoy en esa disposición. Y eso del trabajar el perdón
idealmente fueran en pareja a hacer procesos para sanar su relación de pareja, porque la relación que tenían, aquí lo vamos a estar repitiendo todo el tiempo, esa ya no existe, la que tenían usted y su marido. La relación que pueden crear es una nueva relación ustedes dos, pero no es si se lo merece, si no es bajo ese argumento. No. Si confío que ya no lo va a volver a hacer, si voy a pensar si se lo merece, o sea, nada de eso, porque si ustedes no hacen proceso de terapia como pareja, no se garantiza un buen futuro para esa nueva relación. Quedarse con él por lástima, quedarse con él porque usted ganó sobre la otra, como un jactarse de su victoria, quedarse con él por miedo, quedarse con él por muchas razones, que no es por amor, no procuran un final feliz. Entonces, todo eso lo ayudan a uno los terapeutas a descubrir y a ver si hay chance de recuperar o no un espacio nuevo como pareja y crear una nueva relación entre ustedes. Sí. O si lo mejor es separarse, porque les hace más daño a los hijos crecer con papás que se están somatando la cara verbalmente. Eso es horrible. Y viven desde la desconfianza, sí, desde el es dolor. Horrible. Porque yo sé que eso puede causar mucho dolor. Se les hace menos daños venir de un hogar desintegrado que venir en un hogar donde viven los dos papás, pero el ejemplo que dan es pésimo. Eso les hace más daño todavía a los hijos. Tenemos un ejercicio que vamos a hacer. Muy bien, quisiera pedirles a todos, por favor, que cierren sus ojos, busquen un espacio donde no haya mucho ruido. Vamos a cerrar los ojos y vamos a visualizar frente a nosotros a una persona que en algún momento nos ha hecho daño, que ha sido agresiva con nosotros, ya sea con palabras, con hechos, o que ha hecho daño a la familia. Cierro los ojos, la visualizo frente a mí. Y desde esa mirada veo a los ojos a esa persona que nos hizo daño o que ha sido agresiva con cada uno de nosotros. Y le digo desde el corazón, soy como tú. Asumo mi culpa. Asumo el daño que he hecho. Asumo las consecuencias de mis actos. Veo el daño que mis ancestros hicieron a tus ancestros. Gracias por ser como eres. Y dirigiéndome a Dios, al Creador, o a ese algo más grande en mi vida, le digo, por favor. Tomo 2 respiraciones y abro mis ojos. Todo eso que podemos hacer para sentir más conexión con el amor y menos con la culpa y la vergüenza y todo aquello que nosotros mismos generamos para prolongar el sufrimiento, vale la pena. Y esto de cuando en cuando repetirlo, practicarlo, súper sanador. Sí. Me comenta la licenciada Silvia Alvarado que este sábado 4 tienen constelaciones
y van a estar constelando la realización personal y profesional. Si ustedes quieren pedir información a este teléfono, sí, 2207-1974, repito, 2207-1974 y por Skype al 55. Por WhatsApp. Híjole, ¿de dónde me saqué yo la palabra Skype? Muy bien. Por WhatsApp. Todas las formas nuevas de comunicarnos, ¿va? Por WhatsApp al 5515-5081. Por Skype te iban a estar buscando como 5515-5081. Gracias, Silbuchis, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.